Dios les bendiga, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, muy buenos días, hermanos. Buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar en esta mañana agradecidos con el Señor por su misericordia. Comencemos a orar en esta mañana para que sea nuestro Señor exaltado y que en el nombre de Jesucristo cada una de las cosas que hagamos en esta mañana sea para exaltar su nombre. De verdad yo no sé a lo que tú has venido, pero es necesario que los que estemos aquí tengamos la intención de venir a alabar a nuestro Señor. Así es que en esta mañana vamos a orar para comenzar este culto. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que en las redes sociales nos siguen y que están listos de igual manera para alabar y exaltar el nombre del Señor. Te damos gracias. Bendito Señor, una vez más, reunidos en tu nombre, reunidos Señor con la única intención en nuestro corazón de alabar y bendecir tu nombre. Y si existe otra intención en esta mañana que no sea ella, Señor, yo te pido que seas tú tratando con nuestros corazones, que seas tú, Señor, tratando con cada uno de nosotros, para que solamente tu nombre sea exaltado. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos permitas a través de la alabanza, a través de la predicación, poder exaltar tu nombre, confrontar nuestro pecado e incentivarnos a caminar en santidad. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Así es que, hermanos, en esta mañana comencemos, pongámonos de pie para alabar el nombre de nuestro Señor, para exaltar su nombre, para ponerle en el lugar que le corresponde, el primer lugar. Alabemos a nuestro Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad, mi amor, tu presencia es lo mejor. Nuevamente. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad, mi amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad, mi amor, tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor.
Señor bendito, te damos gracias una vez más. Reunidos, Señor, en tu nombre. Reunidos, Señor, con la certeza y la convicción, Señor, de que te encuentras tú ya entre nosotros. Bendito seas, Padre, porque hasta el día de hoy no puede haber jactancia en la vida de ninguno de nosotros para decir hasta el día de hoy merezco algo de lo que tengo en mi vida, Señor. Es por eso que en esta mañana yo te pido que quites todo pensamiento soberbio, que busque darse gloria vana a sí mismo y que por lejos de ello, Señor, busquemos exaltar tu nombre. Mira, Señor, que en esta mañana, si hay algo en nuestras vidas, todo proviene de tu mano. Así es que, Señor, hay demasiados motivos para alabar, para exaltar tu nombre. Pero aún con ellos, Señor, si no viniera nada de tu mano que satisfaciera nuestras vidas, aún con ellos, Señor, queremos alabarte, bendecirte, gozarnos en tu presencia, Señor, porque el simple hecho de que hayas volteado tu mirada hacia nosotros, pecadores, que no podían ofrecer nada a cambio, y que hayas tenido misericordia de nosotros, es suficiente motivo, Señor, para que en esta mañana nos regocijemos delante de tu presencia. Así es que, bendito Señor, en esta mañana yo te pido que tomes control de mi mente, de mi lengua, de mi corazón, que quites las vanas intenciones de mi vida para poder exponer de una manera fiel tus escrituras. Permite, Señor, que en esta mañana cada uno de mis hermanos disponga no solamente sus oídos, sino que también disponga su corazón para que no salga de la misma manera en que llegó. Porque bien, Señor, es necesario que existan hombres y mujeres que dejen de ser oidores olvidadizos. Es necesario que el Evangelio impacte nuestras vidas para ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que será expuesta. Seas tú, sea tu Espíritu Santo tomando control en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que, hermanos, pueden tomar sus asientos. Comenzamos en esta mañana. ¿Listos y gozosos en el Señor? Porque en verdad no puedo entender hasta el día de hoy cómo es que alguien que conoce del Señor o pretende conocer del Señor vive en tanta amargura cuando sabemos que el Señor es bueno, es justo, es misericordioso. Pero nuestra tendencia vil, nuestra tendencia caída, que a veces le damos más peso que la misericordia del Señor, sigue haciendo estragos en las vidas de los hombres y las mujeres, los cuales no pueden regocijarse en una salvación tan grande por parte de nuestro Señor. Así es que, hermanos, en esta mañana, gócese en su corazón. Usted ha recibido el regalo más grande que puede recibir un hombre sobre la faz de la tierra. Y seguramente podrá no tener ingresos, podrá no tener salud, podrá no tener aquellos satisfactores que los hombres, que los gentiles buscan. Pero el día de hoy usted tiene un regalo preciado, que fue a precio de sangre y que el Señor ha brindado solamente por misericordia. A lo largo de la semana, preparando la temática del día de hoy, recordaba a uno de nuestros hermanos que al momento de llegar a este lugar decía que él venía acostumbrado a una congregación donde todo era playa y llegando aquí tal parece que se topó con el desierto. Pues bien, a lo largo de la semana me estresaba un poco porque si los mensajes que hasta el día de hoy, a lo largo de las escrituras, pareciera que son rudos, que son drásticos, que en algún momento pudiéramos decir son fuertes, pues el día de hoy no es la excepción. Y creo que es uno de los temas que mayormente pueden causar un poco de confrontación o mucha confrontación con nuestra vida pecaminosa. Así es que dejemos que las escrituras hablen, recordando que llevamos un orden y el día de hoy nos toca dar continuidad al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. La semana pasada, gracias a Dios, concluimos el capítulo número 6 y a saber, en esta semana daremos continuidad, la semana entrante y las subsiguientes, con temas que son tan deliciosos en el que siguen formando parte de este sermón del monte. Esperemos que los tiempos nos den
Así es que comencemos en esta mañana leyendo las Escrituras. Dejemos que no sean mis experiencias ni mis historias personales las que vengan a entretener a las personas, sino que sean las Escrituras las que vengan a enseñar, a redarguir a cada uno de nosotros. Vayamos a las Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Y dicen las Escrituras, en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hace una pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Culmina el segmento el día de hoy con palabras sumamente fuertes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta mañana es necesario recordar cómo es común en muchas de las iglesias y en aquellos que predican tener una vida cristiana, el escuchar no solamente al interior de las iglesias, sino también al exterior de ellas, una serie de frases que sin duda se han vuelto el idioma que domina el común denominador de la relación de los creyentes y que han llegado a formar un lenguaje que se ha popularizado entre aquellos que se autodenominan cristianos. Sin embargo, el hecho de que este tipo de lenguaje sea tan común y que sea de dominio público dentro de las iglesias y que todo mundo lo repita a diestra y a siniestra, no se traduce en el hecho de que en verdad este tipo de lenguajes tenga un fundamento bíblico, sino por el contrario. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras y evitamos mi pastorcito me dijo, o alguien me dijo, o yo escuché, o dijeron, cuando evitamos eso y vamos directamente a las Escrituras, evitamos nosotros un analfabetismo bíblico y entendemos que a final de cuentas este tipo de lenguajes no tiene una razón. Y que si tuviera una razón, justamente es que la gente que se ha vuelto altamente religiosa, con una vida liberal, llena de libertinaje, se ha escudado en este tipo de lenguajes para justificar su vida pecaminosa y así permitir a los tibios caminar en infidelidad a las ordenanzas del Señor, caminando y engañándose a sí mismo. Hermano, hasta este momento tal vez usted no entienda a qué me estoy refiriendo, pero hay frases como: el Señor me dijo que te diga, yo decreto, yo declaro, Dios odia al pecado, mas ama al pecador, ayúdate que yo te ayudaré. No, es que mi Dios sí permite hacer ciertas cosas. Frases como: es que ninguna iglesia es perfecta. Y por supuesto, ¿cómo dejar fuera de todo este argot de conceptos la famosa frase: ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Así es que en esta mañana, a través de las Escrituras, es necesario que cumplamos un objetivo. A través de las Escrituras trataré de claridad acerca de este concepto de la enseñanza del juicio, pero no por medio de mis palabras, sino por medio de las enseñanzas de Jesucristo en relación al tema del acto de juzgar. Para que el día de mañana no me le digan analfabeta bíblico o tibio que busca justificar sus actos por medio de inventos y palabrerías, fábulas inventadas por el hombre.
El primer concepto que a primera vista podemos identificar en las Escrituras, y tal vez pudiéramos quedarnos solamente con ello, y no sería correcto, sería con el primer segmento de Mateo capítulo 7, versículo 1, el centro o el texto central. Si nosotros nos quedamos con no juzguéis, podemos ir por la vida con nuestra Biblia de manera religiosa y a todo mundo decirle, no me juzgues, o tú quién eres para juzgarlo. La literalidad es uno de los grandes males que ha hecho daño a la iglesia de Jesucristo a través de los religiosos que utilizan de esta manera. Sin embargo, es necesario que en esta mañana no nos quedemos solamente con el concepto no juzgar. Aquí dice no juzgar. Eso hacían los fariseos, eso hacían los escribas. Y las amonestaciones a lo largo del Sermón del Monte van por parte de Jesucristo contra esos hipócritas religiosos que buscan justificarse por medio de la palabra para pecar de una manera a gusto. Así es que buscaremos el contexto necesario para poder contestar las dos siguientes preguntas. En verdad hay una prohibición por parte de Jesucristo hacia los suyos para evitar cualquier punto de vista u opinión en relación al prójimo. ¿Será eso? ¿Será verdad que el creyente debe de evitar cualquier comentario en relación al comportamiento de los demás, incluyendo a los de la casa? Pero como lo dejé claro en esta mañana al comenzar el culto, no quiero que sea por medio de las intenciones de mi corazón, porque seguramente tumbaré varias cabezas. Mejor dejemos que sean las Escrituras las que redargullan tanto a las ovejas como al que se encuentra hoy en este púlpito. La primera cita bíblica con la cual vamos a comenzar, y habrá varias, por eso trataré de llevar un ritmo un poco más acelerado. La primera cita es el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículos 10 al 24. En algunas citas daré tiempo de que encuentren la cita, en otras más iré un poco más rápido. Así es que yo le aconsejo que en esta mañana, como alguna vez la hermana Paloma me mandaba un meme, ¿verdad? Cuando el pastor está dictando, póngase listo con la pluma, porque hoy vamos a tener bastante cita bíblica y fundamento para esta temática del día de hoy. Entonces nos vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículos 10 al 24. Dicen las Escrituras, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, hablando de Jesucristo, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañaba al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Subraya el versículo 24.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, ¿con qué? Con justo juicio. Con justo juicio. Si leyéramos este segmento donde Jesucristo realmente está pegándole a los fariseos, a aquellos hombres retrógradas, religiosos que se escudaban con su santidad en su propia percepción, seguramente hoy los creyentes modernos dirían: Jesucristo, ¿que no tienes amor? No juzgues a los pobres fariseos ni a los escribas, mejor ora por ellos, ocúpate por las cosas espirituales. Y en esta mañana es necesario que entiendas, de verdad, que entiendas que Jesucristo en ningún momento está impidiendo el juicio. Sin embargo, el juicio por parte de los suyos, de los creyentes, debe de venir cargado de una característica distintiva que solamente puede provenir de Dios, y es por medio de su gracia, porque solamente este concepto habita en él: hablar de la justicia. En otras palabras, el juicio que se requiere por parte de un creyente no es bajo las intenciones de un espíritu farisaico, que más adelante ahondaremos en ello. El juicio justo de un creyente debe de ser así: justo. A lo largo de esta mañana iremos desglosando un poco más estos conceptos, nuevamente a la luz de las Escrituras, pero quisiera que en esta mañana viéramos un caso totalmente práctico en el cual se demanda este tipo de juicio, y que muy probablemente si nosotros estuviéramos ahí también nos rasgaríamos las vestiduras y nos bañaríamos de silicio. Primera a los Corintios capítulo 5, Primera a los Corintios capítulo 5. Esta es una cita bíblica la cual ustedes conocen muy bien, ya la hemos llevado y escudriñado, en la cual se titula de una manera muy sugerente, o así lo pusieron los traductores de algunas Biblias, y en algunos lugares se titula como un caso de inmoralidad juzgado. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Si nos han enseñado que no debemos juzgar. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió. Primero a los Corintios capítulo 5, y vamos a ir desde el versículo 9, bajo el entendido de que comprendemos que lo que se está juzgando aquí es un creyente, no uno de afuera, un creyente que estaba teniendo un caso de inmoralidad sexual fuera de lugar, incluso que este tipo de situaciones no se veían ni aún en los gentiles. Imagínate cómo estaba la situación. Pero a partir del 9 y llegando hasta el 13, dicen las Escrituras: os he escrito por carta, y escúchalo bien, porque a veces decimos: hermano, es que decir cosas tan fuertes aquí en la iglesia, ¿que no se supone que todos somos santos? No, discúlpame, no. Aun cuando en las Escrituras se habla del trigo y la cizaña, y sabemos que el trigo son los hijos del Señor, somos los hijos del Señor, la cizaña, a final de cuentas, también se llega a colar dentro de las iglesias. Muy probablemente al lado tuyo tengas a alguien que viene con intenciones perversas y que hoy no quiere estar aquí, pero es necesario que entendamos que aquí se va a hablar de los de adentro. 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y concluye con algo que es fantástico para aquellos que a través del concepto del amor justifican todo, mala y farisaicamente. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nuevamente pensaríamos: Pablo, ¿que no tienes amor?
Pues por el amor que Pablo estaba teniendo a la iglesia, no podía permitir que en medio de la iglesia estuvieran los lobos rapaces. Y créeme que si es necesario, en esta iglesia lo haremos. Porque a mí me enviaron a pastorear a las ovejas, no a los lobos, no a las cabras. En este sentido, las enseñanzas de Dios a través de Pablo nos dejan claro en esta mañana que es menester, es una de las características y atributos de un creyente juzgar los comportamientos pecaminosos de los de la casa. De otra manera, Pablo, bajo un pensamiento modernista, hubiera tenido que callar su boca. No, es que no es bueno hablar de los hermanos, porque... No, claro que sí. Es necesario que a los pecadores del mundo entendamos, Dios los juzgará, pero es necesario que a los que diciéndose hermanos, los juzguemos los mismos hermanos. Sin embargo, te dejaré de tarea 1 Corintios capítulo 6, nos habla acerca del justo juicio. Más bien de la manera en cómo a veces dejamos que los incrédulos juzguen a los de adentro. Así es que en 1 Corintios 6, algo de lo que encontraremos es que este juicio que Jesucristo, que nuestro Dios está permitiendo al interior de la iglesia, no es como el juicio que emiten los de afuera. Pero lo más importante, les tengo que decir esto, algo que de continuo nos recalca Juan Manuel Vaz, es que tengamos mucho cuidado incluso con a quién llamarle hermano. Hermano no es aquel que entra a este lugar. Satanás se infiltra. Jesucristo decía, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién decía? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, si hay necesidad, aún dentro de las paredes, es necesario identificar, pero sobre todo que el juicio sobre aquellos que diciéndose hermanos siguen pecando a diestra y siniestra, es necesario que vayamos a juzgarles, pero que lo hagamos bajo un concepto que proviene del Señor, sabiamente. Sabiamente. A continuación daré una serie de citas bíblicas. Tu tarea será anotarlas y corroborar que en realidad lo que voy a decir es real. Pero podemos encontrar un sinnúmero, y solamente voy a mencionar algunas citas bíblicas donde se emite juicio, ya sea contra aquellos lobos rapaces que se han introducido a la iglesia, o contra aquellos que aún sin estar dentro de ella, hablan acerca de las cosas de Dios, siendo cosas irreales, fábulas. La primera cita se encuentra en Gálatas capítulo 1. Tuve la tentación de poner los versículos, pero no. Si quieres realmente darte cuenta, lee todo Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 se emite juicio contra aquellos que predican un evangelio diferente. Y no es que el evangelio haya diferentes evangelios, más bien que habiendo algunos que malversando las escrituras traen mensajes que no son correctos. ¿Y cómo es que enjuicia a este tipo de hombres? Les llama anatemas. Traducción, les llama malditos, ya sea hombre o sea ángel. No solamente en Gálatas 1 se emite juicio contra alguien. En Filipenses capítulo 3, se hace juicio contra los malos obreros. Así como nuestro hermano Rosalío trabaja en la construcción, él sabrá que hay buenos obreros, pero también hay otros que nada más van a perder el tiempo. Hay buenos obreros y hay malos obreros. Los malos obreros no cumplen su objetivo. Pero en Filipenses 3 es bien importante que aparte de enjuiciar a los malos obreros, enjuicia y pone señales contra aquellos que se les denomina los mutiladores del cuerpo de Cristo. Aquellos hombres y mujeres que introduciéndose a una iglesia ni siquiera están a gusto, pero vienen y su intención es dividir. Ahí mismo se les llama anticristos. En 1 Timoteo capítulo 1
Primera Timoteo capítulo 1, el juicio viene sobre los que apartándose de la sana doctrina empiezan a enseñar una serie de tonterías, fábulas por medio de vanas palabrerías, acarreando con ellos disputas y no edificación para la iglesia. Una de las citas bíblicas o de los capítulos que más aman muchos de ustedes, Tito 3. Que a veces la gente lo usa para hacer maldades. En Tito 3 se hace juicio sobre los difamadores, sobre los pendencieros. Pendenciero igual a problemático. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado gente que en las iglesias nada más dice, bueno, ¿quién asiste y tu objetivo es hacer problemas? Pues el juicio de Tito 3 es sobre difamadores, pendencieros, es decir, problemáticos que causan divisiones. Y que después de una y otra amonestación es necesario sacarlos de la iglesia, deséchalos. Sabiendo que los tales se han pervertido y pecan y están condenados, no porque Dios los condene, sino por su propio juicio. En Primera de Juan, capítulo 4, a través de las Escrituras, el Señor nos insta en Primera de Juan, capítulo 4, a probar, a juzgar, si es necesario, que los espíritus realmente provengan de Él, que realmente provengan de Dios. Porque hay muchos falsos profetas. Es tan divertido entrar a las redes sociales y ver cuando alguien toca una vaca sagrada y empiezan ahí a poner videos de Cash Luna y lejos de que la gente dijera, ¡ay, sí es cierto, este hombre está hablando vana palabrería y no tiene fundamento bíblico! La gente se molesta porque dicen, ¡no, cómo cree! ¡Faltos de amor! ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Bueno, las Escrituras me están diciendo en Primera de Juan capítulo 4 que es necesario probar si los espíritus provienen de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas que son falsos. Finalmente, Segunda de Juan, capítulo 10. Segunda de Juan, capítulo 10. Y aquí sí te daré los versículos, aunque por tiempo no voy a esperar que los busquen. Segunda de Juan 10, 10 y 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Si quieres saber qué tipo de doctrina, versículos más arriba te dice de qué tipo de doctrina. Hablando de la doctrina de Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así es que solamente hemos dado A, B, C, D, E, F, 6 segmentos bíblicos, pero te puedo asegurar que pudiéramos continuar durante todo este día encontrando citas bíblicas en las cuales no solamente Jesucristo, sino también los apóstoles, los discípulos, podían identificar que era lícito el juzgar a los demás. Más, el tipo de juicio no debe de ser en base a mis intenciones, porque es bien curioso, no solamente aquí, sino en otras iglesias, tenemos este tipo de hermanitos que son sumamente religiosos y que dicen, déjenme voy a instar al hermano. Y lleva su Biblia cargada, pero cuando llega con él es, machetazo, machetazo. Y la Biblia, y el fundamento bíblico, y la sabiduría, y el amor, y la justicia. Más adelante veremos este tipo de juicio cargado de estas características de dónde proviene, aunque tú lo puedes anticipar. Pero la primera conclusión en esta mañana a la cual podemos llegar es que Jesucristo en ningún momento está condenando la formulación de una opinión que además puede ser expresada y que en otras palabras es permitido el hecho de juzgarnos entre nosotros. Este segundo segmento que vamos a comenzar, yo lo titulé Las intenciones de un corazón farisaico, para poder identificar el tipo de juicio. Hermano, entonces si Jesucristo no está prohibiendo el hecho de juzgar, ¿qué es lo que se encuentra amonestando a la luz de Mateo capítulo 7?
Para poder responder esta pregunta, hermanos, será necesario volver a recordar que el Sermón del Monte se centra en un aspecto que no había sido evaluado por parte de los fariseicos ni de los escribas. Un área que, siendo ellos, mientras los escribas y fariseos evaluaban las apariencias, bueno, es que parece que sí es hermano. Bueno, es que no todos somos perfectos, pero más o menos ahí va. No, lo que Jesucristo está amonestando no son las apariencias, sino algo que resulta un poco más intangible, que nosotros no lo podemos palpar, pero que sin embargo, me fascina un video de Paul Washer, donde empieza a amonestar a la gente a través de las escrituras, y se para un jovencito y le dice: usted no sabe lo que hay en mi corazón, no tiene derecho a juzgar. Paul Washer, con la tranquilidad que le distingue, le digo: no es necesario saber qué hay en tu corazón porque está saliendo ya por tu boca. Así es que en ocasiones no será necesario que demos cuenta cómo el creyente, el congregante, qué hay en su corazón. A veces su cara, sus comportamientos, la manera en que se dirige a los hermanos, da cuenta de qué hay aquí. Eso es lo que está condenando Jesucristo, las malas intenciones del corazón. Porque es de ahí donde salen los malos juicios, es ahí donde se gestan los pecados. Cuando hablamos de raíces de amargura es porque apenas van chiquitas creciendo ahí. Y si no las detenemos, llegará un momento en que salgan al exterior. Es ahí donde se gestan los pecados, las faltas, los asesinatos, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de jueces, a qué tipo de jueces les está hablando Jesucristo en el texto base? Es simple, a aquellos que aún llevan en su ser y en su corazón rasgos de un religioso fariseico. Hermano, ¿cómo cree? Aquí somos creyentes. No, ¿qué crees? La santidad es un proceso. E incluso yo te diría que no todos somos creyentes. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Les está hablando a los hipócritas que se la pasan señalando las pequeñeces en los demás, siendo que sus vidas son tan incongruentes y faltas de integridad, y donde hay grandes cosas que necesitan ser previamente cambiadas. Usted está buscando solventar el problema pequeñito de otro más. No, hermano, es que el cuadro está bien chueco, se pasa, y usted anda en problemas y situaciones realmente vergonzosas. Entonces, Jesucristo le está hablando a este tipo de hombres, jueces. Jesucristo está condenando, no está condenando al juicio en sí mismo, sino al juicio ausente, al juicio que no lleva en sí ni misericordia ni amor, y que por el contrario viene cargado de crueldad, y cuya intención, lejos de edificar, es muy similar a Satanás. Busca matar, busca destruir. Hermano, usted está muy feo. Hermano, eso yo ya lo sé, tengo un espejo. No necesita decírmelo. Pero es muy diferente cuando usted dice: qué horrible está usted, qué saco tan feo, a que llegue conmigo y me diga: oiga, ¿qué cree? Hay unas cremas muy buenas para la cara y hay una tienda que tiene unos descuentazos. Me doy a entender, las intenciones del corazón pueden llegar a ser tan perversas que a simple vista te puedes dar cuenta de cuáles son esas intenciones. Y entonces a los religiosos les podemos decir en esta mañana, cuando andas juzgando a todo mundo y andas instando a todo mundo, las intenciones de tu corazón te delatan. Un ejemplo claro lo tenemos con el rey David. ¿Recuerdas la historia donde, estando de perezoso, debiendo estar en la guerra, estaba ocioso en su castillo, paseándose por la azotea, y vio a una mujer hermosa a lo lejos, a la hermosa Betsabé? Pero Betsabé no era sola, ella estaba casada y era esposa de un hombre llamado Urías Eteo. ¿Cuál fue el desenlace? David, haciendo uso de las intenciones de su corazón y su posición, toma como mujer, tiene intimidad con esta mujer. Y después de que hay consecuencias, sabemos la historia completa.
Prácticamente eso fue un homicidio. Pero donde quiero que nos centremos es en 2 de Samuel, para ver cuál fue el desenlace. 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel 12, 1 al 10. Dicen las Escrituras, como ejemplo de un juicio falto de sabiduría. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Si nosotros regresamos al texto base, que es Mateo capítulo 7, el versículo 2 dice así: porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Así es que, hermano, si tu juicio es sin misericordia serás juzgado. Si tu juicio es sin compasión y con miras a ir a la yugular, de la misma manera serás juzgado sin compasión, con miras a dar a tu yugular, y no por parte del hombre. Este juicio vendrá por parte de Dios. Si eso no te aterra, no sé qué lo puede hacer. Al hombre lo puedes marear, al hombre lo puedes engañar. A Dios, que conoce lo que hay en tu corazón y lo que haces, aún sin expresarlo, lo que hay adentro de tu corazón, el Señor lo sabe. De Él recibirás el juicio. Por ello es necesario que, a la luz de las Escrituras, cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Esta es la invitación constante de las Escrituras. Hermano, ¿cómo me ve? No, más bien la pregunta es: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Has logrado autoengañarte? Yo no. Así es que no te preocupes engañando a los demás. Autoexamínate a ti mismo. ¿Quién te conoce mejor que tú? A nosotros nos puedes abrazar todos los domingos y saludarnos, pero saliendo de aquí puedes echar peste de cualquiera de nosotros. ¿Quién lo sabe? Solamente Dios y tú. Así es que no pretendas engañarte a ti mismo. Solamente el tercer apartado, y con este vamos a ir cerrando, todavía falta un ratito, pero ya es el último apartado. Aptos para juzgar. Debemos de ser aptos para juzgar con la intención de restaurar. Solamente cuando hayamos quitado la viga de nuestros ojos, nosotros podemos ver con claridad. Tendremos la visión suficiente para poder ayudar al otro a sacar la paja, pero siempre y cuando hayamos comenzado por nosotros mismos. Es por ello que, a la luz de las Escrituras, no todos somos aptos para restaurar. ¿Te ha pasado que en algunos lugares hay gente que dice: no, es que yo nací para predicar?
Mi lugar está detrás del púlpito y cuando está hablando no le entiendes nada. Hay gente que dice, no, hablando del mundo, ¿no? Yo nací para cantar, no, es que ese es mi sueño. Y a ver, échate una. Y dices, ay Dios, cantas horrible. Así es que podrás querer ser un arcángel, pero realmente no todos son aptos para restaurar, no todos son aptos para juzgar. A la luz de las Escrituras, nosotros podemos observar que no todos son competentes para ejercer un proceso de restauración. No todos. Si nosotros entendemos el acto de restauración como cuando alguien se quiebra un hueso y la intención es poder restaurar ese hueso para que vuelva a cumplir la función con la cual fue diseñado, habrá personas que lejos de restaurar el hueso estén ahí y lo traten de desquebrajar más. ¿Por qué? Porque no son aptos. Este tipo de acciones no se refieren a la restauración. Entonces, hermano, ¿cómo saber si soy apto o no soy apto, o alguien es apto o no lo es para poder restaurar? Es simple. Las Escrituras nos dicen, hablando de otro tipo de hombres, por sus frutos los vas a conocer. No es necesario irnos al psique ni ser psicólogos, lo cual tampoco no es bueno. No, sus obras los van a delatar, ¿es apto o no es apto para hacerlo? Pero lejos de eso, la fórmula se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Y nos da 3 características. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, característica número 1, espirituales. Restaurarle con, segunda característica, espíritu de mansedumbre. Tercera característica, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Entonces, hermano, yo que soy bien problemático, ¿soy apto para poder juzgar y restaurar? No, mi niño, usted siéntese y siga aprendiendo la doctrina de Jesucristo hasta que el Señor transforme su corazón. Dice que deben de ser aquellos que son, que lo hagan con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que el día de mañana vayan a tropezar. Dentro de la teología cristiana, el concepto de mansedumbre, aparte de ser parte del fruto del Espíritu Santo, lo encontramos en Gálatas 5. Este fruto no es algo que tú busques, no es algo que digas, ¿dónde lo compro? Denme 5 pesos. No, esto es un beneficio espiritual que solamente vendrá a tu vida por tener una comunión con Dios, no de otra manera. Si nosotros pudiéramos traducir el espíritu de mansedumbre, la mansedumbre es una forma de templanza, de dominio propio, que evita que el comportamiento de otro afecte tu comportamiento personal. Entonces, si yo voy a enjuiciar y amonestar, si yo pretendo restaurar y digo, hermano, ¿cómo que usted cayó en el adulterio, maldito? ¿Y qué le hizo? No, ahí ya perdí, no tengo templanza. No me puedo controlar. Entonces yo no me puedo controlar como pretendo controlar al otro. Por eso la característica de Gálatas es que quien pretenda restaurar tiene que tener un espíritu de templanza, de dominio propio, para que no afecte la conducta a su propia conducta. Finalmente debemos entender en esta mañana que así como no todos somos competentes para restaurar, no todos serán aptos tampoco para recibir lo santo por parte de Dios. Y esta parte final es muy probablemente la que más pueda hacer ruido. Así como no todos somos aptos para restaurar, no todos los hombres y mujeres de este universo son aptos para poder recibir lo santo de Dios. Hermano, ¿usted está blasfemando? No, no es una blasfemia, ni es una herejía. Para poder entender esto, quiero que comprendas que en el tiempo de Jesucristo y para los judíos,
en general, tanto los cerdos como los perros eran sinónimo despreciable de inmundicia por su naturaleza y además también por sus comportamientos. Y aquí es donde empieza lo grave. Te voy a dar algunas características de los perros, que estaba refiriéndose no a los de casa, a los que tú chiqueas y que bañas y que alimentas. No, se estaba refiriendo a los que andan en las calles. Cuando Jesucristo se refiere en el último segmento de Mateo 7:6, se refiere a los perros de la calle. ¿Qué características distintivas tienen estos perros o tenían estos perros en los tiempos de Jesucristo? La primera de ellas es que ellos no los alimentan, ellos comen porquería de lo que encuentren. No hay Purina ni Dog Chow. No, ellos comen desperdicios. Es más, son capaces de vomitar y comerse su propio vómito. Dime si eso no es desagradable. Son agresivos, son traicioneros, son codiciosos, son capaces de morder a su amigo con tal de quedarse con lo que ellos quieren. Estas características son distintivas de los perros de los cuales se habla en las Escrituras. Por otro lado, tenemos el concepto de los cerdos. En el tiempo de Jesucristo, de igual manera, era algo inmundo. El pueblo judío no consumía de ellos. ¿Qué características tienen los cerdos? Gozan de vivir en la inmundicia. Para ellos no hay problema vivir en la porquería. Les gusta. Es su naturaleza vivir en la inmundicia, revolcarse en la porquería. Pueden comer su propio excremento. Si les late, ellos lo harán. Si vayas a un cerdo, no tardará mucho tiempo en que su propia naturaleza lo vuelva a su placer natural de ensuciarse nuevamente. Esa es su naturaleza. Así es que cuando Jesucristo concluye el tema que estamos revisando el día de hoy, en Mateo capítulo 7, versículo 6, culmina con algo sumamente fuerte. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando nosotros hablamos de lo santo, hablamos de aquello que solamente puede provenir de Dios. Y que por tanto para nosotros en teoría debería de ser lo más preciado, hermanos. Las cosas del Señor no son segunda, ni tercera, ni quinta. No, es el primer lugar. Si alguien llega a este lugar y no está consciente de que estamos en la presencia del Señor y toma esto para hacer cosas triviales, de verdad está menospreciando lo santo, porque proviene de Él. Como algo preciado, es digno de llevarlo con toda la reverencia posible. Y cuando nosotros hablamos de no dar lo santo a los perros ni a los cerdos, yo no estoy diciendo que dejes de cumplir la encomienda que Jesucristo nos dejó a todos los creyentes, de compartir el Evangelio. Bueno, es que todo el mundo son como cerdos y como perros. No, quiero dejar claridad en esto. Aunque nosotros tenemos un llamado a cumplir la gran encomienda, a lo largo de nuestro camino nos vamos a encontrar con personas que indudablemente tendrán la naturaleza inmunda de un perro y tendrán la naturaleza inmunda de un cerdo. Aun cuando nuestro llamado es a compartir el Evangelio, y este debe de estar acompañado de un concepto de paciencia, todo en esta vida tiene un límite. Todo. De verdad, hermanos, si ustedes siguen teniendo comunión con gente que una y otra vez ha demostrado tener esta naturaleza, está siendo partícipe. Y lo más importante es que estás yendo en contra de las Escrituras. Aun cuando el ejemplo de Jesucristo nos habla de la propia paciencia que tuvo con Pedro, que tuvo con Tomás, el que no creía y que necesitaba ver las manos, ante los cuestionamientos burlones de Herodes, nuestro Señor optó por ni siquiera abrir su boca. Herodes le cuestionaba y el Señor no respondió. Hay gente
que por su naturaleza será necesario incluso callar. Porque el Evangelio, hermano, en esta mañana, te tengo que dejar claro, no se hizo para contender, no se hizo para demostrar la falta de conocimiento de alguien más. El Evangelio no se hizo para demostrarte qué tan sabio soy y que tú no eres nadie. No, hermano, si lo encuentras en algún lugar de las Escrituras para justificar a los que por naturaleza son como perros y cerdos, dímelo, porque entonces el Señor me está engañando. Pero es necesario que en esta mañana entendamos que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y luego los que son pocos a veces ni siquiera quieren trabajar. Sí, hermanos, todos queremos ser líderes en la iglesia, pero pocos están dispuestos a ensuciarse las manos. Pocos están dispuestos a llevar el Evangelio. Así es que todavía siendo pocos y desperdiciando esto preciado, a veces insistimos tanto en gente que incluso es con esta naturaleza, cuando ese tiempo lo pudiéramos enfocar con alguien más que hasta el día de hoy no ha escuchado hablar del Dios viviente. Así es que, hermanos, tengo que concluir en esta mañana por los tiempos. Es necesario que tengamos en cuenta que en nuestras manos no tenemos cualquier baratija. Tenemos el mejor mensaje, el mensaje de salvación, el tesoro más preciado. ¿No dice Juan 3:16 que este mensaje nos refiere de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Así es que el proceso, el flujo de la salvación nos dice, Dios envía a sus siervos. Sus siervos predican, la gente oye. Después de que la gente oye, los que oyen creen. Los que creen invocan. Todo el que invoca al Señor es salvo. Y dentro de este proceso podemos decir, nada falla. Dentro de esto podemos decir, es perfecto. Pues déjame decirte que dentro de todo este esquema y círculo de salvación hay una sola cosa que puede fallar, y es que tú no cumplas tu trabajo a la luz de las Escrituras llevando el mensaje de salvación. ¿Dios envía a sus siervos? ¿Dios dejará de enviar siervos? No. Sus siervos predican, ahí está el problema. Estamos perdiendo el tiempo en pláticas y en cuestiones triviales, mundanas, terrenales, pasajeras. Y el mensaje del Señor, ¿dónde quedó? Todas aquellas personas que terminaron en el infierno, que no les predicaron, que no les hablaron del Señor. Pero es mejor que hablemos acerca de otras cosas. La crisis económica. Oigan, la crisis económica. Me quedé sin trabajo, no inventen. Déjame contarte mis penas. No y no. Mi enfermedad, no. Hermano, es necesario que en verdad en esta mañana dejemos claras dos cosas. La primera de ellas es que cuando vengamos con esa palabrería de decir, no hay que juzgar, no, si es necesario juzgar. Y es necesario juzgar a los patanes, es necesario juzgar a los pecadores, empezando por los de la casa. Si no dejamos claridad en cuáles son los comportamientos que Jesucristo espera de nosotros, ¿cómo alguien sabrá que está caminando en pecado? Porque ya se acostumbró a su vida pecaminosa como los cerdos. Ya es normal estar sucio, estar empuercado. Ya es normal, no es necesario que le digamos, no, es normal. La muerte de Jesucristo no es para que te sigas revolcando en la inmundicia. El sacrificio de Jesucristo es para que camines en agradecimiento como aquel buen soldado que se narra en las Escrituras, que por amor a aquel que lo llamó a ejercer, no se mezcla en las cosas del mundo. Así es que todos creen, los demonios también, pero no se sujetan. Es necesario que en esta mañana comprendamos, hermanos, que se nos ha brindado lo más preciado
en este universo se nos ha preciado el mensaje de salvación. Así es que en esta mañana es necesario que oremos para culminar este culto, pero también para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Deja de autoengañarte. Deja de estar siendo partícipe de las cosas que son infructuosas del mundo. Es necesario que dejes de asemejarte cada vez más a la naturaleza de los perros y de los cerdos y que comencemos a caminar en la naturaleza de caminar en el Espíritu. Así es que, hermanos, oremos para culminar en esta mañana y para despedirnos de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, te damos gracias una vez más por el mensaje que has traído para cada uno de nosotros, bajo el entendimiento, Señor, que aún el que está detrás del púlpito es necesario que tome conciencia de que en verdad tu evangelio no es cualquier baratija, Señor, es lo más preciado que has puesto en nuestras manos. Y lejos de buscar y estar contendiendo con otras personas acerca de conceptos que incluso salen fuera de nuestro alcance cognoscitivo, es necesario, Señor, que lo que comprendamos y esté claro lo vivamos y no solamente lo prediquemos con palabras vanas, con palabras ociosas. Permite, Señor, en esta mañana que cada uno de mis hermanos sea confrontado con su pecado, que sea confrontado con su falta. Tal vez si hay alguien que esté caminando en una manera vana y parcial, tibia en el Evangelio, en esta mañana tome conciencia sobre un culto racional de que al Señor se le sigue negándose a uno mismo, tomando la cruz y andando con Él. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites exponer estas palabras de vida eterna, Señor, que son un aliciente para cada uno de nosotros y que lejos de tener argumentos para empezar a debatir con otros más, será necesario que en esta mañana nos evaluemos para saber, Señor, si en verdad tenemos las características esenciales de alguien que podrá no solamente juzgar, sino también tendrá que edificar para restaurar a aquellos que han caído. Así es que, Señor, en esta mañana yo te pido por misericordia para cada uno de nosotros. Señor, que aumentes tu paciencia que hasta el día de hoy has tenido con cada uno de nosotros, de tu remanente, de tu iglesia. Y con aquellos, Señor, que aún caminan en la necedad de andar en sus propios pasos, de satisfacer sus propias ansiedades, sus delitos, sus concupiscencias. Ten misericordia, Señor, en esta mañana y ayúdanos, Señor, no solamente a amar tu palabra, sino a amar el lugar donde nos has puesto para exaltarte de la manera, Señor, en que tú has dispuesto y te ha placido conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo. A Él la gloria, a Él la honra, Señor, a Él la exaltación por siempre. Amén. Así es que de esta manera nos estamos despidiendo de nuestros hermanos que se encuentran en las redes sociales. Si nuestra hermana Ere ahorita nos ayuda a ponerle finalizar al video. Que tengan un extraordinario domingo, la gracia y la paz de nuestro Señor.